¿Qué pasa, mi gente? ¿Están listos para una de esas historias que te dejan pensando? Hoy vamos a hablar de Cuba, pero no de la Cuba de mojitos y playas paradisíacas. No. Hoy nos vamos a meter en un tema bien denso, bien profundo, bien de esos que te hacen decir, ¡wow, qué fuerte! Imagínense esto, un día estás en La Habana, comprando tus puros, escuchando música cubana y de repente, ¡pum! El gobierno cubano dice, señores, se acabaron las restricciones, hay elecciones libres. O peor aún, el pueblo se levanta y saca al régimen a patadas. ¿Se imaginan el terremoto político que sería eso? Pues de eso vamos a hablar hoy, de los posibles futuros de Cuba, si el régimen actual se va a la mierda. 3 escenarios, 3 posibilidades, 3 futuros que podrían cambiar la isla para siempre. Así que pónganse cómodos, sírvanse un cafecito cubano, o lo que sea que tomen en sus países, y prepárense para un viaje alucinante al corazón de la política latinoamericana. Bueno, mi gente, empecemos con el primer escenario, el más optimista, el que todos quisiéramos que pasara, la transición pacífica. Imagínense que, como en España después de Franco, un líder reformista surge desde adentro del mismo sistema. Alguien que diga, oye, ya estuvo bueno, hay que cambiar las cosas, abrirnos al mundo, pero sin violencia, sin rencores. Este líder, con el apoyo de la gente, y quizás hasta de algunos países extranjeros, comienza a implementar reformas políticas y económicas. Se liberan presos políticos, se permite la libertad de expresión, se abren pequeños negocios. Poco a poco, Cuba comienza a respirar un aire de libertad que no sentía hace décadas. Claro, no sería fácil. Habría resistencia de la vieja guardia, los que se benefician del sistema actual, los que le tienen miedo al cambio. Pero con paciencia, diálogo y mucha voluntad política, Cuba podría transformarse en una democracia moderna, integrada al mundo, con una economía vibrante y un pueblo libre. Piensen en España, por ejemplo. Después de la muerte de Franco, el país pasó por una transición complicada, pero finalmente logró consolidar una democracia sólida. ¿Podría Cuba seguir el mismo camino? No es imposible, pero requeriría un liderazgo excepcional, un pueblo unido y un poco de suerte. Imagínense, calles llenas de gente celebrando elecciones libres, periódicos que critican al gobierno sin miedo a represalias, cubanos regresando a la isla después de años de exilio. Sería un proceso largo y complejo, con sus altibajos, pero al final valdría la pena. Claro, algunos dirán que es un sueño imposible, que el régimen cubano nunca permitirá una transición pacífica. Y puede que tengan razón, pero la historia nos ha enseñado que a veces, los cambios más inesperados ocurren cuando menos lo esperamos. ¿Se imaginan la alegría de los cubanos en el exilio al poder regresar a su tierra natal sin miedo a ser perseguidos? Al poder abrazar a sus familiares, visitar las tumbas de sus seres queridos, reconstruir sus vidas en la tierra que los vio nacer, sería un momento histórico, no solo para Cuba, sino para toda Latinoamérica. Un ejemplo de que la paz, el diálogo y la reconciliación son posibles, incluso en los contextos más difíciles. Pero bueno, no nos adelantemos. Este es solo uno de los posibles futuros de Cuba. Ahora, prepárense porque vamos a explorar un escenario mucho más oscuro, mucho más complicado, mucho más aterrador. Bueno, mi gente, agárrense porque este segundo escenario no es apto para cardíacos. Imaginen que el cambio en Cuba no llega con una suave brisa de libertad, sino con un huracán de violencia. El régimen se derrumba de golpe, sin un plan, sin un liderazgo claro, y el país se sume en un caos total. Las calles se convierten en un campo de batalla. Grupos armados se enfrentan por el control del territorio. La policía y el ejército, divididos y sin una cadena de mando clara, no pueden contener la violencia. La gente, desesperada por la falta de alimentos, medicinas y seguridad, se ve obligada a huir de sus hogares. Es una imagen apocalíptica, ¿verdad? Lamentablemente, no es algo sacado de una película de Hollywood. Es una realidad que han vivido países como Venezuela, Libia o Siria. Y créanme, no es algo que nadie quiera para Cuba. En este escenario, la economía cubana, ya de por sí frágil, colapsa por completo. La moneda se devalúa a niveles insospechados. La inflación se dispara, haciendo que los pocos productos que se consiguen sean inaccesibles para la mayoría de la población. La pobreza y la desigualdad se disparan a niveles nunca antes vistos. Y como si fuera poco, la comunidad internacional se ve dividida. Algunos países,
aprovechando el caos, intentan sacar provecho de la situación, apoyando a diferentes facciones y agravando aún más el conflicto. Otros, temerosos de las consecuencias de una intervención militar, se limitan a observar desde la distancia, mientras Cuba se desangra. ¿Se imaginan la desesperación de la gente? Familias enteras separadas por la violencia, niños muriendo de hambre, hospitales sin medicinas. Sería una tragedia humanitaria de proporciones épicas. Y lo peor de todo es que, en medio del caos, es muy probable que surjan nuevos grupos autoritarios, dispuestos a aprovecharse del vacío de poder para imponer su propia agenda. La pesadilla de la dictadura, lejos de terminar, podría convertirse en algo aún peor. Es un escenario que nadie quiere imaginar, pero que lamentablemente es una posibilidad real. La historia nos ha enseñado que las revoluciones, aunque necesarias, pueden ser procesos extremadamente violentos y caóticos. Por eso, es fundamental que, si el cambio llega a Cuba, sea de forma ordenada y pacífica. La comunidad internacional debe estar preparada para brindar todo su apoyo al pueblo cubano en este proceso, para evitar que el país se sume en un baño de sangre. Pero bueno, aún nos queda un tercer escenario por explorar. Un escenario que, aunque no tan violento como el anterior, no deja de ser preocupante. Un escenario que podría dividir a Cuba para siempre. Y hay un tercer escenario, el más aterrador, que Cuba se fragmente en pedazos. La Habana versus Santiago. En Cuba ya existen dos realidades. Una es la que vive en La Habana, conectada al turismo, con más acceso a remesas, cercanía al poder. Y otra es la del oriente del país, más empobrecida, más olvidada, pero también más orgullosa de sus raíces históricas y culturales. Durante siglos, el oriente cubano ha sido semillero de revoluciones, pero también de resentimientos. Hoy, las diferencias económicas, políticas y hasta culturales se han acentuado. Y si un día el Estado colapsa o pierde el control total, esas diferencias podrían convertirse en fronteras. Dividir una nación no siempre empieza con balas. A veces comienza con ideas, con diferencias que se vuelven irreconciliables. Un occidente que mire a Miami y un oriente que dependa de Moscú o Pekín. Grupos armados, mafias, potencias extranjeras tomando partido. ¿De verdad queremos eso? Si los cubanos no se unen ahora, más allá de ideologías, regiones o intereses, el sueño de libertad puede convertirse en una pesadilla de fragmentación. Porque cuando se rompe una nación, reconstruirla toma generaciones. Y bueno, mi gente, hasta aquí este viaje alucinante por los posibles futuros de Cuba. 3 escenarios, 3 posibilidades, 3 futuros que dependen de las decisiones que tomen los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. ¿Transición pacífica? ¿Colapso violento? ¿Cuba dividida? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que Cuba está en un momento crucial de su historia. Un momento que definirá su destino para las próximas décadas. Espero que este video les haya dado mucho que pensar. Que les haya ayudado a entender un poco mejor la compleja realidad cubana. Y sobre todo, que les haya generado un sentimiento de empatía y solidaridad con el pueblo cubano. Al final, el futuro de Cuba depende de 2 cosas. Los que están dentro y los que están fuera. ¿Aprenderemos de la historia? ¿O repetiremos sus errores? Por eso hoy te pregunto, ¿cuál de estos escenarios crees realista? Vota en los comentarios. 1, 2 o 3. Sea cual sea el futuro, una cosa es segura, Cuba ya no será la misma. ¿Y tú estás preparado?